Hola, compañeras, compañeros, cuentistas como yo. Hoy vamos a acariciar, a recorrer como pompas de jabón la figura de Alfonsina Storni. El vídeo de hoy es muy original porque es un vídeo fusión. Por un lado, homenaje a la autora y además voy a ir intercalando, acompañada de la guitarra española, el recital o los recitales de algunos de sus poemas. Espero que os guste y sin más, venga, que empezamos. Alfonsina Storni tuvo una vida palpitante y cruda, caracterizada por la precariedad económica y por el alcoholismo de su padre. La madre vio en ella cualidades virtuosas. De hecho, entre todos sus hijos, fue a Alfonsina a la única que escolarizó. Reconoció ser una mente varonil encerrada en un cuerpo de mujer. Sintió el sexo como un estigma. En ocasiones utilizó el seudónimo de Tao Lao. Sufrió desengaños amorosos, además de padecer nerviosismo y múltiples depresiones. Su obra se caracterizó por ese feminismo combativo y por la sinceridad y por la valentía. Defendió en una época controvertida donde era pura vergüenza ser madre soltera y además procuró y consiguió abrirse un hueco y ocupar un lugar en el mundo de la escritura, un mundo monopolizado por el hombre. Durante estos días he buceado por la obra de Alfonsina Storni, su poesía, sus novelas, sus obras narrativas, sus novelas. He profundizado por multitud de artículos porque ella trabajó para diversos periódicos y precisamente en Urbanas y Modernas de Barlin Libros, una editorial valenciana, hay una recopilación brillante de artículos de la autora entre el periodo de 1919, 20, 21 y al final hay unos poquitos, 2, 3, 4 artículos de una época posterior, de 1930 y tantos. Voy a compartir con vosotros, para que veáis la agudeza de esta autora, unos fragmentitos de un artículo que ella realizó en torno al matrimonio. Y dice así: he podido comprobar que al amor le dan las muchachas una fuerza terrible, capaz de resistir todos los contratiempos y mantenerse en el mismo estado de inmutabilidad y firmeza. Imaginan el amor separado de las cosas, como un sentimiento extraño a las tramas vulgares de la vida, como una especie de luz divina, inmanente de las cosas no tangibles. Luego, difícilmente entiende la joven que la personalidad no puede ser avasallada. Imagina que el alma de su marido va a fundirse con la suya, que sus intereses, como sus almas, también van a fundirse, que el amor va a hacer el milagro de hacerles desear las mismas cosas y preferir las mismas diversiones y adquirir idénticos hábitos. Cuando los primeros choques se producen, la incapacidad de entender lo natural de estos choques provoca la ofensa. La duda se inicia. Es que no me quiere, piensa la mujer.
Ahora voy a comentar y a compartir con vosotros más artículos de esta obra brillantísima de Urbanas y Modernas. Pero ahora lo que vamos a hacer es recitar uno de sus poemas. Vamos allá. Versos a la tristeza de Buenos Aires. Tristes calles derechas, abrisadas e iguales, por donde asoma, a veces, un pedazo de cielo. Sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales. Cuánto vagué por ellas, distraída, empapada en el vaho grisáceo, lento que las decora. De su monotonía, mi alma padece ahora. Alfonsina, no llames, ya no respondo a nada. Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu cielo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada. Que entre tus calles rectas, untadas de su río apagado, brumoso, desolante y sombrío, cuánto vagué por ellas, ya estaba yo enterrado. Después de hacer este breve recorrido, voy a empezar a explicaros un poquito en qué consistió su vida. Alfonsina Storni nació en Suiza en el año 1892. Nació por accidente, pues por cuestiones de trabajo y de salud familiares. Sin embargo, cuando Alfonsina tenía 4 años, la familia regresó a Argentina. Alfonsina desde muy pequeña comenzó a escribir poesía. Con 12 años escribió su primer poema y se lo puso a la madre debajo de la almohada. El poema de Alfonsina pues hablaba de la tristeza, de la muerte, de la crudeza de la vida. Su madre, cuando cogió este poema y lo leyó, fue a ella y le abofeteó la cara y le dijo que la vida era hermosa, que la vida era bonita y que borrara de una vez esta sensación de tristeza y de negatividad que tenía sobre la vida. Su padre se convirtió en un hombre alcohólico y cuando ella tenía 14 años el padre falleció. Fue entonces cuando ella tuvo que enfrentarse a la vida, a valerse por sí misma, a ayudar a la economía familiar. Y con esta edad, estuvo trabajando en fábricas, en una fábrica de gorras, y hizo un recorrido por diferentes empresas para ganarse la vida. Esto no le da para vivir y comienza a trabajar como en una especie de teatrillo, cantando, haciendo variedades. Y cuando descubren que está realizando a escondidas estas actuaciones, pues Alfonsina es en principio cuando por primera vez piensa en el suicidio, piensa en arrojarse a un río y suicidarse. Tiene frases a lo largo de todo lo que he ido leyendo en estos días, muy agudas, unas frases que demuestran la capacidad, la sagacidad, el realismo de la mirada de Alfonsina Storni. A ver si soy
capaz de recordar. Había una frase que decía: andan sueltas las fieras, es tan mala la vida. Oh, no he tenido nunca las bellas primaveras que tienen las mujeres cuando lo ignoran todo. Tela. A ver, en las siguientes dice: una luz que en el alma musitará, despacio, la vida es una cueva, la muerte es el espacio. Son reflexiones muy crudas. O esta otra que dice: la vida, al fin de cuentas, se mide por la muerte. Durísimo. Fue, como digo y repito, una mujer aguda y sarcástica. Al tiempo decide estudiar en Rosario magisterio y allí se traslada. Aprueba, consigue plaza, se pone a ejercer como maestra. Sin embargo, su problema con los nervios, con las depresiones, la obligan a dejar de impartir clases y la llevan al retiro. Voy a compartir ahora uno de sus artículos de Urbanas y Modernas que habla precisamente porque ella fue muy crítica con la mujer y dice: la mujer, enemiga de la mujer. Se ha dicho por ahí que los hombres, en sus relaciones de amistad y en su posición de lucha frente al sexo femenino, tienen establecida una especie de masonería y se protegen, encubren y defienden entre ellos. No deja de ser curioso que, siendo los hombres los menos dañados moralmente por sus infracciones a la moral corriente, hayan establecido esta solidaridad tácita, mientras que las mujeres, más necesitadas de piedad, de comprensión y de perdón, por lo mismo que el concepto público es más duro y exigente con ellas, sean, en las cuestiones en las que la piedad humana es más necesaria, enemigas sistemáticas. Analizo, más que proponerme dar normas, este fenómeno de la dureza del prejuicio femenino para con la mujer en debilidad manifiesta, siendo la mujer, como género, la más castigada por la opinión social. Creo que de tener las mujeres educación filosófica hubieran establecido entre ellas una masonería de protección de sexo, procurando no agravar, aumentar, deformar el defecto femenino y aun encubriéndolo, disimulándolo por comprensión humana y piedad de genes. El primer argumento de una mujer sin educación filosófica contra esta masonería lo estoy oyendo. Sería este: y entonces, si las virtuosas obtienen el mismo concepto público que las no virtuosas, ¿para qué sirve la virtud? Es que la verdadera virtud, cuando existe, solo se mira a sí misma y no se espanta de nada. Tiende a levantar y no a deprimir. Si la virtud ha costado tanto para conservarla, que endurece el alma y la cierra para comprender todo error, entonces tanta valía no tenerla. Los tesoros, ojo aquí al dato, qué frase, no valen encerrados bajo las capas duras y pesadas de la tierra. Valen en circulación, cuando pasan de mano en mano, dejando en cada una de ellas un poco de su bondad. Como he dicho al principio, Alfonsina Storni se esforzó por tener un papel como escritora en un mundo monopolizado por el hombre. En 1916 publicó su primera obra, con unas circunstancias que no la acompañaban. Recordemos que era madre soltera, era mujer, era pobre y además físicamente no estaba dentro de los cánones de belleza del momento. Tuvo relación con un montón de escritores y escritoras del momento. Storni habló en nombre de muchísimas mujeres al proponer que las relaciones entre hombre y mujer fueran relaciones intelectuales, relaciones de igualdad. Además, instó al gobierno a que se pudiera acceder al voto femenino.
Se convirtió además en un grupo, se unió a un grupo de escritores, poetas, artistas, músicos de la época, que juntos visitaban un local que se llamaba La Peña. Era como un restaurante y allí Alfonsina recitaba su poesía. Realizó numerosos viajes a Uruguay e incluso posteriormente a España. En sus viajes a Uruguay conoció a Juana de Ibarburu y a Horacio Quiroga. Estos dos se convirtieron en grandes amigos y con Horacio Quiroga además se dice que les unió una relación un poquito más especial y quizás en algún momento de esa amistad tuvieron o mantuvieron algún encuentro amoroso o una relación un poquito más en el sentido amoroso. Horacio Quiroga, si no conocéis la figura de este poeta, es espeluznante. Horacio Quiroga desde la niñez sufrió el suicidio de diversos amigos, familiares y luego, siendo aún joven, se quitó la vida. Ingirió, creo que fue la ingesta de cianuro y él mismo se quitó la vida. Al poco tiempo de él suicidarse, sus dos hijos también se suicidaron. Bueno, profundizar en la vida de este escritor te pone la piel de gallina. De hecho, fue el suicidio de Quiroga lo que desalentó aún todavía más en los últimos tiempos a Alfonsina Storni. Bueno, en uno de los viajes, por cierto, esto no quería que se me pasara, en uno de los viajes que realizó a Europa, conoció a su idealizado Federico García Lorca. En el verano de 1935, Alfonsina descubrió que tenía un cáncer de mama. Bueno, pues la intervinieron quirúrgicamente, pero después de los tratamientos, de las operaciones, su carácter, su predisposición a padecer de los nervios, a las depresiones, se recrudeció y descubrió al tiempo que el cáncer lo tenía extendido hasta a la garganta, se le había extendido completamente. Bueno, no podía asumir sus limitaciones físicas, al final ya no quería aceptar los tratamientos, se recluyó en la más estricta soledad. Dicen que hasta cuando su hijo la visitaba se lavaba con alcohol para no contagiarle la enfermedad que ella sufría. Como he dicho, en el año 37, después de que su amigo Horacio Quiroga se suicidara, se quitara la vida, bueno, pues comenzó a llamar al mar en sus poemas, a hablar con más tristeza todavía y bueno, pues decidió viajar al Mar de la Plata. Y allí, bueno, su hijo y una amiga del hijo la llevaron al tren. Tiempo después el hijo confesó que tuvo el sentimiento cuando se despidió de su madre en la estación de trenes, que no la volvería a ver jamás, y así aconteció. Alfonsina escribió un poema que se titula Voy a dormir y lo envió a uno de los periódicos donde publicaba en aquel entonces. También escribió una carta para despedirse de sus seres queridos y mientras se quitaba la vida se publicó y se daba lectura a este poema de despedida. Su suicidio inspiró la canción, la bellísima canción que estos días la he escuchado en diferentes versiones porque se ha versionado en todos los rincones del mundo por multitud de voces, Alfonsina y el mar. Varias calles llevan su nombre, también hay una escultura en Mar del Plata con su figura. Y a mí solo me queda decir, una vez llegados a este punto, que su obra es el mejor legado.
Luego hay multitud de anécdotas que he ido descubriendo. Por ejemplo, esa relación maravillosa que tuvo con Gabriela Mistral, de admiración ambas la una hacia la otra. Gabriela Mistral compartió que antes de acudir a visitarla por primera vez, telefoneó y habló con ella y le sorprendió que tuviera una voz bonita, porque había oído hablar de ella, que era una mujer muy fea. Entonces, al mantener la conversación telefónica con Alfonsina, le impresionó la voz tan hermosa. Cuando acudió y la visitó, fue a su casa a visitarla, le impresionó porque la descubrió bella. Decía que tenía, sobre todo, que tenía un cabello precioso. Y dice así como que tenía un pelo cano, pero todavía conservaba como una especie de gajos dorados. Luego decía y explicaba, describía su nariz, su graciosa nariz respingona y afrancesada, su piel rosadita que le daba como, la caracterizaba como con connotaciones infantiles, ¿no? Como que le quitaba importancia y gravedad a aquello que pronunciaba, y admiró su inteligencia, su sagacidad, su capacidad de llegar a la crudeza, a lo más doloroso, sin tocar, sin rozar siquiera el morbo, ni buscar la compasión en ningún momento. He descubierto muchísimas anécdotas de una mujer que nos ha dejado una obra, un legado maravilloso. Y para concluir este vídeo, del que he disfrutado recabando información, con el que estoy disfrutando ahora que lo estoy compartiendo con todos vosotros, ahora me voy a despedir como se despidió Alfonsina, con su poema Voy a dormir. Vamos. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba. Tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame, ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.